desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, presentado por Maya Televisión. Saludos amigas y amigos en todo el territorio nacional, también a la teleaudiencia internacional. En esta fecha, 4 de julio, se conmemora la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Al pueblo norteamericano, pueblo, va nuestra salutación por esta conmemoración. Honduras enfrenta un luto por la muerte de 27 buzos, 27 pescadores en la zona de La Mosquitia. Hay otro grupo de pescadores desaparecidos, más de 100 fueron rescatados y ahora es la atención de las autoridades municipales, la gobernación de aquella zona de, gracias a Dios, bastante difícil el transporte, pero por la vía aérea el gobierno central ha sido exhortado para ayudar. Se necesitan bastantes catafalcos, bastante ayuda para las familias. Son gente trabajadora. Están investigando cómo ocurrió esa tragedia, la intemperie que se da en el mar. Hablan allí de 80 millas náuticas y se habla pues de una sobrecarga entre las hipótesis sobre la tragedia. Eso es en La Mosquitia. En Tegucigalpa, en horas de la mañana, el asesinato del exalcalde capitalino Roberto El Pelón Acosta, miembro del Partido Liberal, estaba en último plano en la política, tuvo problemas de orden legal, judicial, procesal y se dedicaba a sus negocios, y se habla pues de los despachos de prensa de los noticiarios de Radio El Mundo y el departamento de prensa de Radio 1 y de Maya Televisión, que trató de una emboscada donde varios empistolados le dispararon hasta matar. Y allí en la zona de la escena del crimen se acercaron vecinos y vecinas y han lamentado la muerte de este ex edil de Tegucigalpa, Roberto El Pelón Acosta. Señoras y señores, vamos a discutir un tema que mantiene en suspenso al país en materia legal, el Código Penal. Está ya publicado en la Gaceta después de unos 4 o 6 años de un lobby, de un trabajo de redacción, de estudio, de análisis, de consulta nacional e internacional. Pues hoy se habla que lo que está ya para entrar en vigencia en el 20 de noviembre no fue exactamente lo que se llevó al Congreso Nacional pasado. Para exponer sobre esta temática del Código Penal ha llegado el abogado Edgar Orellana. Él es graduado como profesional en las ciencias jurídicas y sociales y abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Fue miembro del Ministerio Público y fiscal en la ciudad de San Pedro Sula. Hoy se dedica a su trabajo de abogado, de profesional del derecho en la costa norte de Honduras. Bienvenido, abogado Edgar Orellana, a Maya Televisión en esta alianza con Radio 1, La Poderosa y Libertaria, y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día de Radio El Mundo desde la ciudad de San Pedro Sula. Muchas gracias, licenciado Arnulfo Aguilar, y pues es un gusto estar aquí con ustedes, pudiendo aportar
algo del conocimiento que a lo largo de los años en el ejercicio de la profesión del derecho pues he aprendido, y esperemos pues que sea de provecho la jornada de discusión respecto del tema para el cual he sido invitado. Al nomás iniciar el noticiario y anunciar la temática del Código Penal, la teleaudiencia, en medio de toda la problemática que tiene el país, pero esto si no lo estudiamos y si no lo exponemos hoy, su comparecencia es muy oportuna para que le digamos a la población e incluso a muchos abogados que lo están estudiando y que quieren compartir sus interpretaciones, sus connotaciones, este mismo estudio de qué es lo que estamos hablando de este instrumento que será utilizado en el órgano jurídico del país, abogado Orellana. Sí, así es. Actualmente pues uno de los temas principales que se están manejando dentro de lo que es la sociedad hondureña es la emisión del nuevo Código Penal, una expectativa que hace algún tiempo ya venía o había surgido pues de las voces del Congreso Nacional, que se estaba preparando ya el nuevo Código Procesal, el nuevo Código Penal, y pues tuvimos conocimiento de la publicación del mismo en el Diario Oficial La Gaceta, con una vacatio legis de 6 meses. ¿Esto qué significa? Que actualmente el código pues ya fue emitido y publicado debidamente en el Diario Oficial, pero su vigencia será hasta dentro de 6 meses, en el momento en que salió publicado, los cuales se cumplen en el mes de noviembre del presente año. Han surgido un montón de incógnitas y malestares de varios sectores de la población en cuanto a la emisión de este nuevo Código Penal, y la principal creo yo que ha sido el hecho de que se ha manifestado que han habido rebajas considerables en las penas para algunos delitos que históricamente pues en nuestra ley penal han sido delitos graves. Entonces, a raíz de esa circunstancia y de muchas opiniones en contra de la emisión de este código, ha habido reacciones de parte del Congreso Nacional a través de su presidente, que se harán nuevas jornadas de socialización de la ley penal sustantiva para corregir en todo caso los errores que se hayan cometido al momento de haber emitido pues el decreto que crea ese nuevo Código Penal. Ley sustantiva. Así es, dentro de la que es la legislación penal hondureña podemos hablar de lo que es la ley penal sustantiva, que es el Código Penal como tal, y las demás leyes penales especiales, y la ley penal adjetiva, que es la ley procesal, específicamente lo que sería el Código Procesal Penal. Es así pues que el tema actual va establecido o dirigido a el Código Penal, que es el que contempla en sus primeros artículos lo que se llama la teoría del delito, que son los aspectos generales de la teoría que se maneja en relación a los hechos delictivos, y en su segundo o en su parte especial es específicamente la descripción de cada uno de los tipos penales que están consignados dentro del Código Penal. Abogado Edgar Orellana, ¿qué ha encontrado usted en este nuevo documento del Código Penal? Bueno, básicamente hemos encontrado que el articulado del Código Penal se ha incrementado. Han habido nuevos artículos que se han incluido dentro del Código Penal cuya vigencia pues está programada para el mes de noviembre, y se han hecho definiciones más claras y específicas en cuanto a aspectos meramente teóricos de la situación de los tipos penales. Se han definido estrictamente situaciones relacionadas al concurso de delitos, a lo que es la tentativa para la comisión de un delito, y se han incluido una cantidad considerable de nuevos delitos que han sido incorporados al nuevo Código Penal, y se puede también relacionar como relevante la modificación en las penas de algunos delitos, como por ejemplo una de las que más ha generado
preguntas y cuestionamientos ha sido la rebaja que se ha determinado para los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Y esto pues es una circunstancia que sí debería de ser revisada, en virtud de que creemos, y por lo que hemos podido leer hasta el momento, que hay algunas circunstancias que generan confusión en estos artículos. Entonces, lastimosamente pues no ha sido debidamente socializado ni se ha emitido una capacitación correcta, sobre todo para los operadores de justicia, en el momento de la emisión del código. Creemos que debía de haber sido primero socializado y también capacitado los operadores de justicia y los profesionales del derecho para la aplicación de este nuevo instrumento legal. Y hasta el momento creemos que pues se ha hecho muy a la ligera la emisión de este código. Tenemos instituciones muy influyentes, importantes, con una voz muy fuerte, que casi siempre es escuchada, diciendo pues que el código no tiene que entrar en vigencia, que tiene que anularse todas estas diligencias y hacer lo que usted ha planteado, socializarlo, educar a la población, especialmente a los operadores. Hablemos de los empresarios en las cámaras de comercio, específicamente la de Cortés, la de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, pero hay una voz que se pronunció y se sigue pronunciando, como lo es la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal que preside Monseñor Ángel Garachana Pérez, abogado Edgar Orellana. Sí, así es. Mientras siga en el misterio, y porque de alguna manera yo considero que sí está en el misterio, el hecho de cuáles son los alcances reales del nuevo Código Penal, van a seguir habiendo opiniones en contra de este tipo de legislación, que viene siendo importante no solamente para los operadores de justicia, como usted bien lo ha relacionado. Este instrumento legal está relacionado y afecta directamente el comportamiento de toda la sociedad, incluyendo lo que serían sectores privados, de la empresa privada, la misma iglesia pues se encuentra en el camino pues de verse en su momento afectado por este tipo de circunstancias. Asimismo las minorías, como son las etnias o las personas de diversidad sexual, que hay delitos que ya están debidamente incluidos dentro del código y que buscan proteger los derechos de estas personas. Entonces la campaña de socialización de este tipo de leyes tiene que ser abierta, intensiva, y no puede hacerse posterior a la emisión del código. Esto debió haberse hecho, a mi criterio, muy anterior a la emisión de la ley y la publicación en la Gaceta, porque inclusive ha generado de alguna manera desinformación. Otras personas que están siendo o que están viendo afectados sus intereses de forma primordial son los privados de libertad. Los privados de libertad están desinformados realmente de los alcances y los beneficios o los perjuicios que les pueda generar en su momento la emisión de un nuevo código penal en los términos en los que ha sido emitidos. Obviamente creemos también que por algunas figuras que hay en el Código Penal nuevo, como por ejemplo la libertad condicional, que se modificó el término para acceder a la misma, algunas rebajas en algunas condenas, no sé si se previno la carga de trabajo que va a caer o que va a recaer sobre los tribunales de ejecución, que son los que tendrían que empezar a revisar todas estas causas que podrían resultar beneficiadas con la emisión de este nuevo código. La carga de los tribunales de ejecución, ¿le podríamos explicar a la gente, a la teleaudiencia, en qué consistiría esta situación para estas salas? Sí, para el caso tenemos que saber que quien se encarga de la ejecución y el cumplimiento de las condenas en nuestro país son los tribunales de ejecución. Luego del proceso penal ordinario, y cuando resulta una persona condenada por la comisión de un delito, el expediente que contiene la causa de esta persona privada de libertad pasa a lo que es el juzgado de ejecución,
con jurisdicción en cada uno de los lugares de nuestro país. ¿Qué pasa? Si actualmente estas figuras que se incluyeron en el nuevo código y otras que fueron modificadas rebajan las penas de algunas personas que ya fueron condenadas por determinado delito, la obligación del Poder Judicial sería revisar esa causa y ver si esa nueva legislación o esa nueva norma penal le favorece a la persona que está condenada. Por ejemplo, para el caso de una persona que fue condenada a 15 años y en la vigencia de este nuevo código el delito viene a ser penado con menos cantidad de tiempo, esta causa tendría que ser revisada en el Tribunal de Ejecución. Igualmente las personas que podrían acceder a la figura de libertad condicional. Entonces generaría una carga bastante fuerte para los tribunales de ejecución y creemos que inclusive no se darían abasto a la hora de revisar todas estas causas que podrían resultar beneficiadas con la entrada en vigencia del nuevo. Se llevaría bastante tiempo. Bastante tiempo y además creemos que los recursos tanto humanos como logísticos que tienen en este caso los tribunales de ejecución de repente no estarían a la altura de la cantidad de trabajo que les ingresaría, porque actualmente pues ellos están trabajando en base a lo que es la aplicación del Código Penal vigente. Y esto uno lo puede ver blando, sin problemas desde la comodidad de una oficina o de una sala judicial o el mismo fiscal, pero para alguien que está procesado y mucho menos que está encarcelado, encerrado, esto ya es otro panorama. Sí, así es. Aparte de que estamos convencidos de que una situación que genere exceso de trabajo en un órgano jurisdiccional, generalmente esto deviene en atraso en la administración de la justicia y se genera de alguna manera confusión que también puede venir a generar errores humanos en el trato o en el trámite de los expedientes y que podría generar de alguna manera también condiciones hasta de impunidad, si se quiere, si por la gran cantidad de trabajo que pueda tener un tribunal no se puedan atender con la debida atención cada una de las causas, podría ser una situación contraproducente. Las falencias de este nuevo documento, abogado, se habla de toda una estructura que fomentaría totalmente, abiertamente la impunidad en Honduras. Yo creo que precisamente por la poca información que se ha difundido sobre lo que es este nuevo código y todos los artículos que actualmente pues están discutiendo, es lo que ha generado ese temor de que este instrumento es un instrumento jurídico para recrudecer los índices de impunidad en un país como el nuestro. Yo creo que tendría que revisarse porque hay aspectos positivos del nuevo código penal y lógicamente habrán aspectos negativos, pero dependerá de la óptica con la que se mire. Por ejemplo, rebajas en las condenas, si lo vemos desde el punto de vista de las personas que están siendo procesadas, eso es un beneficio, es una situación positiva. Pero si lo vemos desde la óptica de las personas, por ejemplo, que han sido víctimas de un delito, podríamos verlo desde un punto de vista negativo. Asimismo sucede, por ejemplo, con el delito de tráfico de drogas y todo lo relacionado a estos delitos, que por la realidad nacional del país en el que vivimos, y estamos convencidos de que lastimosamente el narcotráfico ha sido uno de los principales flagelos, ¿verdad?, que nos ha afectado a nosotros en el pasado reciente y en el presente, y definitivamente pues resulta un poco costoso de entender el hecho de que se han rebajado penas en esos términos, cuando pues creemos que hasta el momento la penalización que ha hecho la ley especial sobre el tráfico de drogas ha sido eficiente pues en el control del narcotráfico. Entonces no estamos claros los motivos por los cuales se rebajaron las condenas específicamente en esos delitos, porque vemos penas más cercanas a países que no tienen un problema tan severo de narcotráfico como el que tenemos nosotros. Más de 50 figuras registra este nuevo
documento. Así es, hay figuras relacionadas a delitos de terrorismo, figuras relacionadas a delitos de manipulación e ingeniería genética. Y esto surge otra pregunta, licenciado Arnulfo. Realmente no criticamos el hecho de que se aborden estos temas dentro de lo que es el Código Penal, pero realmente obedecen a la realidad nacional la inclusión en el Código Penal de estos delitos relacionados a ingeniería genética. Se practica actualmente en Honduras la ingeniería genética como para establecer penalización y describir una serie de delitos relacionados a eso. Hay delitos relacionados, por ejemplo, con situaciones de energía nuclear y realmente pues Honduras no está produciendo ese tipo de servicios en el momento y creemos pues que de alguna manera podían haberse destinado análisis y más recursos al mejoramiento de otras situaciones relacionadas a otros tipos de delitos que sí obedecen a la realidad nacional del país. La otra situación que usted mencionó y que ha sido el objeto de debate es estos métodos que se van a utilizar en acciones graves como el narcotráfico. En cambio, hay otras que ya va a tener usted la oportunidad de ponerla, como el de las manifestaciones, las invocaciones que pueda hacer el pueblo. Estas sí, como que van a ser perseguidas estrictamente. En cambio, estas que son contra la salud, bueno, criminalidad, lesa humanidad, lavado de activos, que es el narcotráfico, donde hemos encontrado a figuras de la política, gente del mando en los tres poderes, militares, incluso también policías, que están involucrados. Y es como que dice la preparación de un terreno para que los que están y los que van a venir, en un tan solo día que entre en vigencia, pueda quedar completamente impune. Sí, es importante el tema relacionado a la penalización de las manifestaciones públicas que se puedan hacer y esto pues obedeciendo a lo que actualmente se ha dejado entrever en nuestro país, lo relacionado pues a las famosas estas marchas que se han puesto en práctica actualmente en Honduras en protesta pues a muchas circunstancias relacionadas a actuaciones del gobierno. Creemos pues de que la Constitución de la República claramente establece el derecho que tiene el pueblo a manifestarse y el derecho que tiene la gente y los ciudadanos de un país a pacíficamente exigir el cumplimiento de sus derechos. Yo creo pues que hasta el momento el Código Penal ya implementaba ciertos artículos que iban orientados a castigar personas que, aprovechándose o excediéndose en los derechos que la Constitución les otorga, cometieron actos delictivos. Creemos que no resulta plenamente necesario establecer penalizaciones para personas inclusive que se manifiesten en redes sociales o que de alguna manera generen opiniones contrarias pues, a lo que sería el gobierno de turno, pues, y no hablemos específicamente de un gobierno en particular, sino que el derecho a manifestarse de las personas pues, debería de ser un derecho incólume y únicamente limitado por el derecho de las demás personas. Aquí ya van entrando algunos factores como ya detectar la presencia de encapuchados, la presencia de armas o grandes eventos como el fuego que ocurrió en una de las puertas de la embajada americana. Sí, este tipo de acciones van más allá, y yo así lo considero, de lo que sería la manifestación de la población de la inconformidad que tengan con determinado gobierno. Y el Código Penal ya recoge cuáles son las conductas y los delitos en los que incurren las personas que, como le dije anteriormente, se exceden en el ejercicio de los derechos constitucionales. El hecho de andar encapuchado en una manifestación, eso a mi juicio no representa una circunstancia que pueda ser penalizada. Eso es un derecho que tiene la gente
si quiere de cubrirse el rostro porque no quiere exponer su identidad en una manifestación, no es una situación que podría ser punible. El hecho ya de causar perjuicios y causar daños, portar armas en ese tipo de manifestaciones o atacar la propiedad privada o atacar la integridad física de personas, esos sí serían acciones que deberían de ser tipificadas como delitos y que ya inclusive el Código Penal actual las tipifica como delitos. Creemos que no debería de haber habido una modificación tan significativa en cuanto a la penalización que pueda surgir de hechos que se lleven a cabo a través de una marcha. Exactamente, esas modificaciones, ¿por qué irrumpir tanto? ¿Por qué haber tocado tanto esto? Sí, es complicado, pareciera, y como le digo, volvemos a lo que es la falta de información. No hay nadie que le explique a la gente porque juristas, pues de repente, de forma autodidacta podemos nosotros sentarnos, leer y analizar y comparar la legislación actual penal con la legislación que está próxima a entrar en vigencia. Pero las personas que no tienen conocimientos de índole jurídico necesitan pues que se les explique cuáles son los alcances y cuáles son las verdades, las realidades y los mitos de esa nueva legislación. Entonces, creemos que el Código Penal actual ya toma en consideración este tipo de conductas y las tipifica como delitos. Entonces, me pareciera a mí que el hecho de no socializar correctamente este código genera confusión, y no queremos pensar que esta confusión se genere de forma planificada. Pues queremos pensar de que realmente hay una intención de parte del Congreso Nacional y del Gobierno de la República de que este nuevo código sea una herramienta favorable y que no se genere confusión con ella. El abogado Edgar Orellana, exfiscal en la ciudad de San Pedro Sula, comparece en el noticiario Al Fin de la Noche de Maya Televisión. Abogado, si nos permite una pausa en nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa, está pero muy sustancial, muy importante su comparecencia, al grado que tanto los que están viendo como nosotros aquí en el departamento de prensa, en el set de la televisora, en la ciudad de San Pedro Sula, no hemos sentido el paso de este primer mosaico en el que usted ha expuesto sus consideraciones y el estudio al Código Penal, que está en pleno debate, la mayoría en desacuerdo, en contra, y alguna parte pues que considera que tiene partes rescatables. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula, 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó.
o bailar y disfrutar en casita? O simplemente ver a nuestras lindas chicas. Entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En Punto y Coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y Coma. Maya Televisión, gracias por su acompañamiento. Esto es bien importante para la compañía que tiene sus estudios centrales en la ciudad de Tegucigalpa, pero con este departamento de prensa en la costa norte de Honduras. Las comparecencias del año 2018, lo que va el primer semestre del año 2019, se las encuentra en nuestro canal de YouTube. Para acceder a ellas, se tiene que afiliarse. Ponga allí en el puntero al fin de la noche Maya Televisión y todos nuestros invitados, todas las temáticas que hemos abordado, incluyendo la de hoy, que es relacionada al Código Penal, con la comparecencia del abogado Edgar Orellana, que la puede volver a ver, la puede volver a escuchar, y por supuesto los estudiantes que andan haciendo investigaciones, que andan buscando opiniones, manifestaciones abiertas y diversas, pues aquí están estos documentos, estos archivos a través de Maya Televisión. Abogado Edgar Orellana, tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, para que se dé información sobre el código. Pero lo que yo encuentro acá es que no hay voluntad por los cuestionamientos, los señalamientos de esta falencia que tiene este documento a que entre en vigencia. El mismo presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, ha manifestado que van a escuchar. No se puede, como que dice, detener, porque ya lo explicó el doctor Dios, que está en una vacante de lista. Y esta situación nos lleva a que si se concluye la fecha en que tiene que entrar en vigencia el Código Penal y no hay ninguna actuación para que esto se detenga, pues va a ser aprobado. Y está bien claro, los expertos dicen que con un tan solo día que entre en acción, pues se habrá dado la curación para los que han procurado esta impunidad en el país. Sí, de hecho, como yo se lo manifesté hace un momento, actualmente la vacatio legis del Código Penal, que fue emitido ya y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, termina en el mes de noviembre, primeros días del mes de noviembre del 2019, y sería ya a partir de esa fecha que entraría en vigencia plena ese nuevo código. Conocemos y hemos visto pues en distintos medios de comunicación que la reacción negativa que generó la publicación de este código en la Gaceta generó la reacción pues o la respuesta del presidente del Congreso en cuanto a que se iban a establecer jornadas de socialización y que lo que tendría que corregirse, si acaso hubieran errores, se iba a corregir. Hasta el momento pues no hemos tenido conocimiento de que se hayan
evacuado estas jornadas de socialización o que se haya modificado de alguna manera el decreto que trae a la vida este nuevo código y que se haya regresado a la mesa de discusión el articulado que compone el mismo. En todo caso, pues consideramos que los sectores interesados de la sociedad deberían generar un proceso de organización a través del cual de forma oficial o de forma formal, de una manera formal, se le pida al Congreso que cumplan con estas jornadas de socialización y que en todo caso pues se discutan nuevamente con los sectores de la población interesados los artículos que han generado más descontento, pues llámese en este caso pues las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones como el Colegio de Abogados, organizaciones como las distintas figuras que se dedican a la protección de derechos humanos, inclusive la misma Facultad de Derecho, que son los entes entendidos, ¿verdad?, en la materia jurídica, que de alguna manera podrían transmitirle a los personeros del Congreso cuáles son las inquietudes y qué es lo que en todo caso se debería de cambiar del Código Penal para que no se genere un clima de impunidad en el país. Se trata del decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de mayo del presente año y que entra en vigencia a partir del próximo 10 de noviembre, es decir, el 9, esto ya es arroz cocido. Y aquí los organismos, entre ellos el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, plantea que el Código Penal publicado es diferente al que se socializó entre 2015 y 2016 ante organizaciones de sociedad civil y expertos en derecho penal. Dice que de igual manera se puede determinar que el proyecto de código dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no es el mismo al promulgado. Dice, 2. El principio de justicia universal prescrito en el artículo 9, inciso 3, tal como se ha redactado, constituye un artilugio jurídico consignado con el objeto de que las personas que hayan cometido delitos transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes, que usted ya lo mencionó, o sustancias psicotrópicas, eviten ser extraditados para ser sometidos ante la débil e inoperante justicia hondureña, evitando penas aplicadas en cortes de otros países. El número 3, abogado Díaz, que el artículo 28 del cuestionado código consiste en un mecanismo de represión y vulneración al derecho universal de la libertad de expresión, dirigido de manera específica al trabajo que realizan los redactores, directores de publicaciones o programas, directores de la empresa editora, radio, televisión, periódico, difusora o emisora, y los directores de empresas de grabación o impresión, en vista que se les deducirá responsabilidad penal por informar a la ciudadanía hechos que los corruptos a su juicio considerarán lesiones al honor. Sí, y volvemos en ese caso al tema de lo que es la calumnia, ¿verdad? La calumnia o falsificación. En este sentido, yo también considero que es extremo el hecho de deducir o pretender deducir responsabilidad penal a los diferentes personas adscritas a los medios de comunicación por difundir noticias que en determinado momento podrían o no realmente ser ciertas, ¿verdad? Pero sucede que en nuestro país se genera la noticia y los medios de comunicación únicamente se encargan de poner en conocimiento del público en general lo que en determinado momento se ha denunciado. O sea, una denuncia que de repente haga el CNA, por ejemplo, o una persona particular, o un determinado gremio, considero que es deber de la gente o del público en general conocerlo. ¿Y cómo va a conocer el público en general si no es a través de los medios de comunicación? Muy distinto es imputar falsamente la comisión de un delito o el hecho de que, o un hecho que violente la dignidad de una persona, y totalmente distinto es reproducir la existencia de una denuncia como noticia. No podría en todo caso y debería de también ser sometido a revisión el hecho de que
por ofrecer una noticia a la que todo el público tiene derecho de saber, se pueda penalizar a un medio de comunicación, a un personero de un medio de comunicación. En relación a lo que manifiesta el CNA respecto de que de repente pareciera que el código que se socializó no es el mismo que se promulgó, considero que debe haber una investigación de parte del Ministerio Público de esa circunstancia, porque si los diputados del Congreso Nacional discutieron y aprobaron un articulado y este fue distinto al que se publicó en la Gaceta, eso es constitutivo de un delito en todo caso, porque podría haber inclusive una falsificación ideológica del decreto legislativo. El Ministerio Público tendría la obligación realmente de iniciar un proceso de investigación en esos términos y determinar si el dictamen de la Corte Suprema de Justicia coincide con el articulado que fue aprobado y discutido por el Congreso Nacional. De lo contrario, tendría que deducirse una responsabilidad. Y hay una experiencia con el caso de la Fede Rafa. ¿No recuerda usted? Lo que se discutió en el Congreso Nacional no fue lo que se publicó en la Gaceta, y si se publicó parecido, estaba contaminado o completamente manipulado. Dice aquí este documento del CNA, en conjunto con otras organizaciones, en el punto número 7, consideramos que de manera malintencionada nuevamente en el decreto 130/2017 se evitó definir el concepto de funcionario o empleado público en consonancia con lo establecido en instrumentos internacionales escritos por el Estado de Honduras, como ser la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El número 8. De acuerdo a lo consignado en la nueva norma penal, la violencia y agresión en contra de las mujeres se convierte en un delito leve, tal como se puede evidenciar en el artículo 209, otorgándose una pena de prisión entre 1 a 4 años a quienes ejerzan acciones contra la integridad física, psicológica y corporal de las damas, permitiendo a los agresores ser beneficiados con penas alternas a la privación de libertad. Tenemos casos de altos funcionarios, ahí hablan de un ministro, de Juan Orlando Hernández, en casa presidencial, que se ha visto envuelto en este tipo de situaciones, y aquí pues, si siguen apareciendo, cuando estas cuestiones no prescriben, los está esperando la ley. Pero con estas cuestiones leves, con estas prácticamente así, de toques de esponja o de algodones, prácticamente va a quedar en nada. Sí, de hecho, históricamente los delitos denominados delitos de corrupción no han tenido penas considerablemente altas en nuestro país. De ahí que en muchas ocasiones funcionarios públicos que han sido procesados en el pasado han podido resolver su situación a través de figuras alternas a un proceso penal, e inclusive no han guardado prisión en virtud de que las penas han sido bajas. Observemos que de un tiempo acá los funcionarios públicos que han sido procesados han comenzado a guardar prisión. ¿Por qué? Porque se les ha, aparte de los delitos de corrupción que históricamente se les habían imputado, se les han venido imputando delitos como el de lavado de activos, ¿verdad? Precisamente por la modificación que se hizo en su momento del delito de lavado de activos, que representa el hecho de lavar activos que provengan de la comisión de cualquier delito. Entonces, inclusive, capitales que vengan o que deriven de actividades de corrupción también pueden entrar dentro de lo que es el lavado de activos. Y es a través de este mecanismo que se ha logrado que algunas personas que fungieron como funcionarios públicos hayan sido encarcelados, ¿verdad? De lo contrario, si usted revisa las penas de los delitos como de abuso de autoridad, inclusive la misma pena de malversación de caudales públicos, han sido penas que históricamente han sido bajas. Con las redes sociales, abogado, que usted hizo mención, en este manifiesto de los empresarios, de la sociedad civil, el documento en este organismo, el CNA, explica que la utilización de sitios web o redes sociales para emitir opiniones podrán ser consideradas sin menoscabo al decoro de los funcionarios públicos, por lo que se considerará como un agravante en los delitos contra el honor de acuerdo a lo establecido en el artículo 232, lo anterior con el objeto de limitar la crítica pública que están expuestos los servidores públicos
desconociéndose los preceptos consignados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al nivel de tolerancia que deberán de mantener las personas que ejerzan una función pública. Se cierra el espacio totalmente a no tocar a nadie. Y la crítica a la que están sometidos los funcionarios del Estado es un mecanismo de control. Al final de cuentas, imagínese usted un funcionario del Estado que de repente tenga la tranquilidad y la inmunidad de recibir críticas, prácticamente estaría dándosele la oportunidad de que actúe según sea su voluntad. No podría tener ni siquiera un mecanismo de control. Pero también redunda en el hecho de que, por un lado, se proteja a los funcionarios públicos con la penalización de la injuria o la calumnia indirecta, pero que también dentro del código se omita definir estrictamente qué es un funcionario o un empleado público. Entonces, pareciera que cuando conviene sí se puede ser funcionario, pero cuando se le va a imputar algo queda difusa la definición de funcionario público. Entonces, son cuestiones que, como le digo, generan incertidumbre, generan confusión y que necesitan ser esclarecidas. Estamos ubicando el espíritu de este código en este otro artículo de observación, en el número 12. Se ha podido constatar que la pena consignada para el delito de violación en el nuevo código se regula con prisión de 9 a 13 años, de nuevo. Sin embargo, en la norma penal vigente, la pena oscila en algunos momentos de 10 a 15 años y en casos graves de 15 a 20 años de privación de libertad, por lo que esta acción compasiva permite que los transgresores de la libertad sexual sean tratados de manera piadosa, a pesar del daño físico y psicológico propiciado a la víctima, en este caso a las mujeres. Sí, realmente pues eso es otra de las circunstancias que va a generar resquemor en la población, el hecho de reducir las penas por delitos que atentan directamente contra la libertad y la indemnidad sexual de las personas, y no digamos solo mujeres en el presente, inclusive ya estamos en tiempos en los cuales hasta los hombres pueden resultar víctimas de un delito de abuso sexual. Entonces no deberían de rebajar las penas en esos términos, porque son delitos que atentan directamente contra uno de los derechos principales, ¿verdad?, del ser humano, que es su indemnidad sexual. Entonces, lógicamente, como le digo, ese tipo de situaciones, al no haber sido plenamente discutidas, en las que se les dio haber consultado inclusive a organizaciones que protegen derechos de mujer, no debió haber llegado pues, en esos términos a una reforma estrictamente relacionada a la pena. Abogado, quisiéramos aprovechar los minutos que tenemos pendientes aquí en el noticiario para que hablemos del trabajo que debe hacer el Colegio de Abogados de Honduras. No está pasando un buen momento esta organización, ha tenido fuertes golpes, cuestionamientos, señalamientos, pero tenemos entendido que están haciendo algunas charlas en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, pero no es la generalidad de la nación o la masificación que podrían hacer ellos para que llegue a toda la población esta mensajería y establecer exactamente lo que tiene que reformarse o si todo el documento tiene que desecharse. Sí, bueno, el Colegio de Abogados ha sido pues históricamente la plataforma a través de la cual todos los profesionales del derecho se han agrupado y se han agremiado en nuestro país, y pues debería, en parte pues, de la función que debería de desempeñar el Colegio de Abogados, es una función didáctica. No solamente el Colegio de Abogados se debe dedicar a la recolección de las aportaciones que hacen la mayoría de los colegas, y pues a dar algunas capacitaciones estrictamente pues en los departamentos o en las ciudades más grandes de Honduras. Creemos pues que el Colegio de Abogados debe tener una beligerancia en el ámbito jurídico nacional, debe ser una voz que debe ser escuchada al momento de la promulgación de cualquier ley. Inclusive, aunque no sea vinculante la opinión del Colegio de Abogados, no debería de faltar en ninguna de las promulgaciones de las leyes la opinión que el Colegio de Abogados en su momento como una autoridad emita, exactamente como
el organismo especializado, pues, ya que aglomera pues, los profesionales del derecho, que somos los llamados a tener conocimiento y una interpretación un poco más definida de lo que es la ley. Entonces, es importante mencionar pues, que el Colegio de Abogados ha prácticamente desaparecido en el ámbito jurídico. No tiene esa beligerancia que en su momento debió haber tenido, y que sería importante que en cada una de las decisiones jurídicas que se tomen en el país se escuche la opinión del Colegio de Abogados. Y el tema también pasa a un plano prácticamente escondido con las acciones y con el contexto que está viviendo el país. Entonces esto del código, lo siento yo, pues está inadvirtiendo, y esto es bien importante ahora. Sí, la capacitación que debe haber en el Código Penal nuevo no solamente es la capacitación para la aplicación del código. Tiene que haber una capacitación y una difusión y una socialización para desechar lo que no es conveniente para la realidad del país y para aprovechar lo que sí pueda ser favorable, como usted lo mencionó. Habría que determinar no solamente capacitar a los profesionales del derecho para la aplicación, sino que para corregir los errores que se hayan cometido y desechar lo que tenga que ser desechado. Y si todo el código resulta que no obedece a la realidad jurídica del país, pues tendrá que volver a la mesa de discusiones y emitirse un nuevo articulado. Pero sí consideramos que no todo el documento es contraproducente. Hay disposiciones que son importantes y que modernizan de alguna manera o van a modernizar de alguna manera el proceso penal en Honduras, pero creemos pues de que hay demasiados cabos sueltos y hay demasiados sectores agrupados de la sociedad que no están conformes y que están confundidos. Hay figuras que aparecen como que dicen por si llega el momento, que están ahí en ese documento, pero sí, entre esas 50 ya hay muchas que aparecieron y que el país no estaba preparado o no lo tenía coordinado en el código vigente actual. Así es. El tema, por ejemplo, de los delitos informáticos, que hace 10 o 15 años no era un tema que aparentemente fuera a ser relevante en nuestro país, ¿verdad? Ya que los avances de la tecnología año con año van adelantándose. Ahora pues sí es necesario, por ejemplo, contar con la vigencia de articulado en el Código Penal que se refiere a delitos informáticos, a delitos financieros que se cometen a través de medios electrónicos. Entonces, obviamente la realidad del país va avanzando, pero lo que básicamente nos tiene a nosotros sumidos en un clima de repente de inseguridad no son los delitos informáticos, no son los delitos de ingeniería genética, son los delitos de asesinato, homicidios, violaciones, narcotráfico. Entonces, yo considero que son los delitos a los que se les tiene que poner mayor atención en su momento. Y dependiendo de la evolución de la realidad nacional respecto de los avances tecnológicos, se pueden ir emitiendo reformas por adición a los estamentos jurídicos penales que vayan solventando las situaciones que, según el avance de la tecnología, surgen. Al cierre de la transmisión, abogado Edgar Orellana, decirle a la población que hay que interesarse muchísimo en estos temas de orden legal, que no son competencia exclusiva de los abogados, sino que ustedes como doctor, como profesores de la materia, hacia la población total. Así es, muchas gracias, y invitar pues, a todas las personas que estén interesadas en aprender un poquito de leyes sin necesidad de ser egresado de una facultad de Derecho, pues en una librería pueden comprar el Código Penal, el Código Procesal Penal, leerlo, revisarlo en su tiempo libre, y en algún espacio o foro donde se puedan hacer consultas, incluso en las redes sociales, se pueden ir evacuando las dudas que ustedes como sociedad puedan tener. Al fin de la noche, a través de Maya Televisión, hoy ha comparecido el abogado Edgar Orellana. Él fue fiscal del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula, que es un litigante, es un jurista activo en la costa norte del país. Muchas gracias por su atención. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.